José Luis Montenegro, periodista de investigación y experto en materia de crimen organizado, cuyas investigaciones se han centrado particularmente en Sinaloa, nos acompaña esta noche aquí en Sala de Guerra. Bienvenido, José Luis. Gracias por la invitación, Moni. Es muy importante recordar que tú fuiste de los primeros periodistas que hace mucho venías advirtiendo del regreso o de la intentona de regreso de Rocha Moya al gobierno de Sinaloa. ¿No es una sorpresa para ti esto? Es un acto de cinismo puro. Sí es sorpresa, pero es un acto de cinismo puro que el 13 de julio yo revelé en mi podcast Narcomundo, e inclusive lo platicamos aquí, que el regreso de Rubén Rocha Moya era inminente. Se preparaba, ya se había pactado cuando se habló hace unos días por parte de la Presidencia de la República que no se tenía conocimiento del regreso hasta que el propio Rubén Rocha Moya el pasado 21 de agosto revela en un comunicado extenso que iba a arribar a la gubernatura nuevamente. Eso es una mentira, Mónica. Es una mentira porque yo tengo informantes, tengo un informante en específico al interior del gobierno de Sinaloa que sabía que sostenían llamadas Claudia Sheinbaum y el gobernador con licencia nuevamente, Rubén Rocha Moya. Sí estaba en total comunicación y sabían que se avecinaba este regreso tan cantado. O sea, ¿el gobierno federal estaría enterado desde hace semanas que esto iba a ocurrir en cualquier momento? Totalmente. Te puedo confirmar tajantemente que se les atravesó la filtración de los audios que dio a conocer Héctor de Mauleón, de Marina del Pilar, la gobernadora de Baja California, y por eso retrasaron el regreso de Rubén Rocha Moya. Inclusive en una intentona, tú recordarás que quisieron que regresara el propio Enrique Insunza, el senador de la República. Claro. Y bueno, hubo un alarde en medios de comunicación y un desprecio a esta acción. Bueno, pues esa era también parte del plan que se venía cocinando. No son teorías conspirativas, déjame decirte, tengo una persona muy allegada al propio gobernador Rubén Rocha Moya que sabe cómo se mueve y sabía de antemano qué iba a ocurrir en las siguientes semanas en este regreso del gobernador de Sinaloa. ¿Cuáles eran las actividades del gobernador Rocha Moya? Porque no aparecía para nada. El gobernador siempre estuvo en su casa, en Isla Musalá, en el complejo Banús. Te puedo decir que trae 12 personas de escolta en 2 turnos diferentes, 6 en la mañana y 6 en la noche. Viaja en 2 camionetas blancas, una que trae una capota negra es donde él viaja constantemente. Cada fin de semana, de manera religiosa, iba a visitar a su hija a el fraccionamiento de La Primavera, este residencial exclusivo en el que en algún momento no dejaron ingresar a Diego Armando Maradona el consejo de los condóminos, pero sí dejaron entrar a los hijos de Rocha, los Rocha Ruiz, acusados presuntamente de enriquecimiento ilícito. El gobernador Rocha Moya tiene también un chef personal, no sale de casa, no salía de casa para atender algún tipo de evento o alguna reunión privada, todo se hacía en su casa, llegaron a visitarlo inclusive algunos legisladores como el propio Ignacio Mier, en una visita que tuvo recientemente a Sinaloa. Este personaje pudo refrendarle su apoyo cara a cara. Esa reunión también este informante la puede constatar. Fíjate que ahora que lo mencionas, Ignacio Mier precisamente llamó mucho la atención ayer un tuit que subió de apoyo, pues después de que prácticamente todo Morena se desmarcaba, ahí está, se les cae la narrativa a las conciencias desventuradas, a los comentócratas de siempre y a la extraviada oposición. Rubén Rocha Moya honra su trayectoria, dice Ignacio Mier Velasco, se desprende del fuero y solicita licencia indefinida. Como él lo denomina, mi brother, le dice a Rubén Rocha Moya en lo privado. Insisto, sostuvieron una comunicación ahora que Nacho Mier estuvo en Sinaloa, pudieron comer juntos e insisto, se refrendó el apoyo y es uno de los pocos, hay que decirlo, del círculo de Morena que aún tiene un afecto por este gobernador. Cuando regresa al cargo como mandatario, la propia Secretaría de Gobernación lanza su comunicado haciendo un deslinde. El propio CEN de Morena hace un deslinde, la Presidencia de la República hace un deslinde y muchos de los que en algún momento recordarás aquella escena que le gritaban no estás solo, sí, claro, en la Cámara, bueno, claro, pues ahora están en una disputa por el regreso de Rocha Moya. Llamó mucho la atención precisamente a propósito de lo que dices, que el día de ayer Rubén Rocha Moya se reunió con parte de la fiscalía en el gobierno, en sus oficinas, vaya, antes de la llegada de Enrique Insunza. Totalmente. Eso es algo que llama mucho la atención. Se reúne como parte de este acuerdo de retomar las actividades y Rocha Moya también se enfrenta a un cambio de gabinete, a un gabinete dividido, Mónica, porque ya es gente joven que puso Geraldine Bonilla
y mucho de ese ambiente crispado al interior de su otrora administración, pues ya no lo quiere. Una parte sí está con él, que son los viejos lobos de mar, vamos a llamarlos así, pero la gente nueva que ya fue colocada como pieza extra por la gobernadora Geraldine Bonilla, bueno, pues no están de acuerdo en que este hombre haya retomado sus actividades por un interés propio más que por un interés común por el que fue electo. ¿Por un interés propio como cuál podría ser? Hay muchas, en el terreno de la especulación, que no me gusta entrar, Moni, pero se ha hablado sobre que el personaje podría estar en negociaciones con Estados Unidos y fue inclusive a recabar algún tipo de información. Me parece un tanto fantasioso. La otra es que hay que recordar, Fausto Corrales, el único testigo vivo en el caso Cuen, el que presenció aquel 25 de julio del 2024 el secuestro del Mayo Zambada y el asesinato del exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, ya está en calidad de detenido en la Fiscalía General de la República. Es decir, podría haber regresado para obtener fuero o el fuero nunca se le quitó. Claro, pero de acuerdo a esta investigación de la que me estás hablando, si se sostiene tu teoría de que el gobierno pudiera estar enterado de lo que iba a suceder, ¿también estarían enterados de esta negociación con los Estados Unidos? Pues yo creo que no sabían hasta que... ¿Es como una entrega pactada? Puede ser una entrega pactada, pero a partir también de un hecho que se concatena en los días pasados, que es la llegada del secretario Omar García Harfuch a Buenos Aires en este cónclave de agencias de seguridad en el que pudo tener una conversación cercana con Terry Cole, es decir, pactar el acabar con los cárteles de la droga, pero no solamente con los líderes de la mafia, sino con los que permiten el funcionamiento de este andamiaje institucional, que son los denominados narcopolíticos y empresarios. En ese tenor, después de esta reunión, después de capturar a Fausto Corrales, después de que regresa el contraalmirante Fernando Farías Laguna, regresa Rubén Rocha Moya. Exacto. Es decir, esa pieza era inconexa, no tenía por qué haber regresado, no hubo una medición ni una contención de daños. Rubén Rocha Moya regresó porque se le pegó la gana. En este escenario que tú me describes, ¿cómo se ha reacomodado el crimen organizado ahí? Mira, van 713 días de violencia en Sinaloa. Al menos 3.079 homicidios, van 4.117 desaparecidos y al menos 11.133 vehículos robados. Desde el 9 de septiembre del 2024, casi 2 años de guerra intestina por el control territorial de Sinaloa y no ha habido capturas notables. Yo creo que ese es el panorama violento que vive Sinaloa en un toque de queda también autoimpuesto por la ciudadanía. Es decir, no pueden salir a la calle, muchos negocios han quebrado y eso es parte también de esta trama criminal que se gestó el 25 de julio del 2024 con la entrega del Mayo, con el asesinato de Cuen y la caída de muchas piezas. El desgobierno de Rubén Rocha Moya no soportó más bien el gobierno y se convirtió en un desgobierno hasta prevalecer al día de hoy. Me llama mucho la atención que se anunció que desde ayer comenzaron a llevar más elementos de la milicia a Sinaloa, alrededor de 2,000. ¿Se temía alguna reacción de algún tipo como para intentar blindar todavía más de los 1,500 que ya habían enviado anteriormente? Totalmente. Hay un miedo latente en que el gobernador, inclusive en redes sociales, hacían comentarios muy explosivos en torno a la seguridad del mandatario. Yo creo que el propio Estado mexicano tendría que haberle dado ese apoyo, brindado ese apoyo y bueno, al ser un político, al ser una figura pública, pues contener cualquier posible amenaza que le pudiera presentar. Creo que en ese tenor el gobernador debe de estar protegido, nos guste o no, es un funcionario público. Claro, gran parte del empresariado allá en Sinaloa se pronunció también a través de un comunicado en una de sus cámaras más importantes, pidiendo, sobre todo eso me llamó muchísimo la atención, que no querían, que para empezar no quieren un interinato, quieren un gobernador nuevo y que no exista acuerdos políticos en medio, no confían, necesitan blindaje de seguridad para el Estado. Es decir, la sociedad está enojada en Sinaloa, la sociedad está muy atemorizada. Y creo que uno de los principales puntos, qué bueno que mencionas eso, Moni, porque tendrían que aplicar en el Congreso la desaparición de poderes para quitarle el fuero a Rubén Rocha Moya, someterlo a un juicio férreo y, bueno, si están temiendo a que venga Estados Unidos por él, pues por lo menos que ya esté sometido a una investigación más profunda por su presunto involucramiento por los Chapitos. Ya lo dijo la Corte del Distrito Sur de Nueva York el 29 de abril. Este hombre podría estar implicado en una trama mucho más compleja de negociación y de protección al más alto nivel a una de las organizaciones más peligrosas de México. En ese sentido, creo que tendrían que aplicarse esas medidas para que este hombre ya no gobernara. E incluso, si se pudieran adelantar las elecciones para tener a un nuevo gobernador,
En el caso de no esperar al 2027, el interinato de aquí a las elecciones del próximo año se vislumbra muy lejano. ¿Dónde está más seguro Rocha Moya? Es la gran pregunta, porque entre la guerra, entre los chapitos y los mayos, ¿dónde queda? Está más seguro en Estados Unidos. Rubén Rocha Moya tiene que irse a Estados Unidos. La propia administración federal debe de entender que Rocha Moya tiene que entregarse a Estados Unidos. Está jugando no solamente su reputación, su prestigio, sino que está burlándose de los mexicanos al dejarlo pasar nuevamente al Palacio de Gobierno en Culiacán. Un hombre acusado de narcotráfico. ¿Cuándo se había visto que se ausentara por 112 días un gobernador y de repente regresara después de acusaciones de crimen organizado? Es inaudito. Y llama la atención que en estos días, en estos últimos 2 días, no se ha pronunciado la Fiscalía. Sí la Secretaría de Gobernación, pero no la Fiscalía General de la República. Pues con la aprehensión, insisto y retomo, de Fausto Corrales, él seguramente va a dar prueba fehaciente de la complicidad que hubo al interior del gobierno de Sinaloa, y al ser un personaje también allegado a Héctor Melesio Cuen Ojeda, que fue muy crítico en sus últimos días de vida en este podcast que él tenía del desfalco, de los negocios turbios, del enriquecimiento ilícito de Rubén Rocha Moya y de sus hijos. Creo que allí este hombre va a poder dar un poco más de pistas a la autoridad. Si decía la Fiscalía que no tenía pruebas en contra de Rocha Moya, tiene un testigo vivo que puede incluso mandar al banquillo de los acusados a este hombre. ¿Se podría esperar del mismo grupo, digamos, de Rocha Moya la suplencia? Podría ser, si te refieres a algún personaje allegado a él que asuma la gubernatura. No sé si se podrían volver a meter un balazo en el pie, Moni. Creo que sería muy delicado, pero a estas alturas ya nada es imposible. Te agradezco muchísimo, José Luis, que hayas estado con nosotros en Sala de Guerra esta